Bueno, buenos días a todos. Damos inicio entonces a la segunda conferencia de este ciclo sobre la sincronía del español, el español actual. Hoy vamos a hablar entonces del español jurídico, es decir, nosotros, en particular en la licenciatura en Mediación Lingüística y Cultural, vemos lenguajes especiales, las lenguas de especialidad, ¿no? Entonces, estudiamos estas variedades lingüísticas que utilizan las comunidades profesionales y científicas, ¿no? Que tienen determinadas particularidades técnicas, el lenguaje del turismo, el lenguaje político, el lenguaje jurídico, el técnico científico, etcétera. Nosotros vemos, ¿no?, en clase la cantidad de préstamos, de calcos y la historia, ¿no?, del léxico de estas distintas variedades. En este caso en particular, nuestro invitado, Pedro Manuel García Díaz, nos va a hablar de algo muy interesante porque se complementa con las clases que yo doy. Es justo una parte en la que no me focalizo demasiado, pero que es imprescindible, que tiene que ver con la presencia de los latinismos en el español jurídico. Es decir, yo muchas veces me concentro más en la influencia de otras lenguas vivas, ¿no?, de otras lenguas vivas en la formación de estos tecnolectos o estas lenguas de especialidad, ¿no? Y en el caso del español jurídico y en realidad del lenguaje jurídico en el mundo, imagino, el latín es imprescindible. Así que bueno, primero voy a presentar a Pedro Manuel García Díaz, nuestro invitado del día de hoy. Él es abogado en ejercicio en España, es especialista en Derecho Penal Económico y Derecho de la Unión Europea, es director del lobby de las agencias de publicidad ante la Unión Europea en Bruselas, ha trabajado para diferentes instituciones de la Unión Europea, la Comisión, el Parlamento Europeo y también para la OSCE, o sea, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Ha sido observador electoral para África bajo la bandera Unión Europea. Es consultor internacional para la modernización de la Administración de Justicia en Panamá. Ha trabajado para las Naciones Unidas en la División de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y es profesor de la Universidad de Alicante y del Máster de Internacionalización de la Universidad Miguel Hernández. La asignatura que imparte es Instituciones de la Unión Europea, Economía de la Unión Europea, Derecho de la Unión Europea. Dependiendo de la carrera, la asignatura recibe un nombre diferente. Así que bueno, bienvenido Pedro Manuel, Pedro, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Te dejo la palabra, te paso la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Solamente una pequeña corrección. En la actualidad no he sido el director del lobby para las agencias de publicidad españolas en Bruselas. En la actualidad no, simplemente esa pequeña corrección. Bueno, gracias, buenos días a todos. Quiero dar las gracias a la profesora Oribe, gran amiga mía, a la profesora Martínez Persico. Marisa, muchísimas gracias por tu invitación, de la Universidad de Udine. Quiero mandar un especial también saludo a Sagrario, que está con nosotros, a la que también conozco personalmente. Quiero agradecer a Hilaria también por su apoyo técnico. Sin ella no podría haber entrado y por lo tanto no me cabe sino agradecer su apoyo y su ayuda. Y, en fin, quiero agradeceros el hecho de que me permitáis pues, pasar un rato con vosotros y aportar un poco mi granito de arena al respecto. Bien, como saben, yo voy a utilizar el tú en vez del ustedes, que es como yo me siento cómodo, y en mis clases en la universidad en España, pues siempre me dirijo a mis alumnos de tú, no de ustedes, y por lo tanto, como esto es una clase, o sea, es una reunión universitaria,
me voy a permitir esa licencia de hablaros de tú a todos. Como sabéis, bueno, esta ponencia responde a algo que nos une a todos, que es la lengua española. Como sabéis, un servidor no es lingüista, soy jurista en ejercicio y en ocasiones como esta, que estoy en otro colectivo, me siento como el protagonista de la canción de Sting, cuando cantaba I'm an alien, I'm an Englishman in New York. Con lo cual, dicho esto, si me permitís también, os pido de antemano disculpas por cualquier lapsus o error que pueda cometer en un foro de lingüistas como es el que estamos hoy. Espero no defraudaros, espero aportar mi pequeño granito de arena, que con ayuda de expertos en la materia, como ahora iremos viendo, que sí que han estudiado en profundidad este lenguaje de especialidad, y junto con mi experiencia como usuario diario del lenguaje jurídico, en mi faceta tanto de abogado en ejercicio como profesor universitario, pues podamos sacar conclusiones en esta charla que tenemos hoy. Me gustaría empezar, si me permitís también, con un pequeño chiste. La Real Academia de la Lengua Española define chiste o chascarrillo como una narración oral o escrita, breve, ficticia y humorística, que es graciosa y suscita la risa. A veces puede ser satírico, puede ser irónico, puede ser crítico o puede ser burlesco. Y va al respecto de esto del lenguaje de especialidad. Como veis, es una farmacia y había una señora que le dolía mucho la cabeza y era un poco redicha. Y entra a la farmacia y le dice al farmacéutico si le puede dar una caja de ácido acetilsalicílico. Y le dice el farmacéutico, un poco estupefacto, ¿querrá decir usted aspirina? Y dice, sí, es verdad, siempre se me olvida esta expresión. Pues esto que en definitiva puede ser un chiste más o menos gracioso, define de forma irónica esto del lenguaje de especialidad, del lenguaje de los colectivos profesionales. El español jurídico, y desde luego no es algo discutible, o por lo menos desde mi punto de vista, incluso para los no juristas, tiene una dimensión universal. El derecho es universal, es una disciplina humanística que además podéis encontrar en cualquier ámbito de la vida y determina así potencialidad y aplicabilidad de su sistema de fuentes, que es de lo que hoy vamos a hablar, de este sistema de fuentes. El derecho da contenido a lo que la ley expresamente no puede precisar, tanto de forma formalizada, como de forma escrita. Los llamados vacíos legales, las lagunas de la ley, los conceptos jurídicos indeterminados, confirman esta universalidad que hablaba antes. Y es un sistema jurídico destinado a solventar todas estas carencias. Tengo que entrar un poco a hablar, evidentemente, hablando del lenguaje jurídico, del derecho y de las fuentes del derecho. Los sistemas jurídicos de mayor importancia en el mundo occidental son la common law o derecho angloamericano, que se caracteriza por la importancia de la figura del juez en la creación y en la puesta en práctica de todo lo jurídico, que es un derecho judicial. Es decir, es el derecho que encontramos en la Commonwealth, en todo Gran Bretaña, en Irlanda, con algunos matices, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia.
Y luego nos encontramos con la Civil Law, o el derecho continental europeo, y concede más preeminencia a la ley. Es un derecho más legal, menos judicial. Tiene una base común en el derecho romano, y ahí es donde vamos a entrar. Y digo que vamos a entrar porque esta circunstancia de que provenga del derecho romano determina una constante presencia en el derecho o en el lenguaje jurídico de latinismos. No solo latinismo, como decía la profesora Martínez Persico en la introducción, nos encontramos no solo con préstamos y con calcos latinos, sino también helenismos, galicismos, anglicismos, arabismos, en fin. Me refiero no solo a las fuentes clásicas del derecho, sino también a las modernas. Y nos encontramos todas estas palabras heredadas de todas estas culturas, ¿no? En cuanto al derecho, pues bien, lo más importante que vamos a ver es en la ley y en la sentencia, que son o constituyen las fuentes más importantes del ordenamiento jurídico, pero no son las únicas. Forman junto a productos de la administración y géneros jurídicos que manejamos o que nos encontramos todos los días en notarías, etcétera. Nos encontramos el español jurídico en las leyes, el jurisdiccional o de los jueces en forma de sentencias o autos, en la administración pública en forma de expedientes, de instancias, o incluso en el derecho notarial, con los testamentos, poderes, escrituras y, en fin, estoy convencido de que todos en algún momento nos hemos encontrado leyendo pues, desde una oposición hasta una compraventa de una vivienda o, en fin, multitud de ocasiones que nos encontramos con literatura jurídica. Por tanto, y teniendo en cuenta lo que vengo afirmando hasta este momento, en cuanto a la denominación, podemos afirmar que el español jurídico es cada día más importante. ¿Y por qué? Pues porque el español como lengua cada vez pues tiene más peso desde un punto de vista institucional. Es tanto en los organismos e instituciones internacionales como, por ejemplo, la Unión Europea, que es una lengua oficial, en Naciones Unidas, que también es lengua oficial, en prácticamente todas las agencias que derivan o que pertenecen a Naciones Unidas, por ejemplo, la UNESCO, la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial del Turismo, UNICEF. En fin, son todas estas agencias que también tienen como lengua oficial o cooficial el español. Por tanto, a partir de estas características específicas de las lenguas especiales o lenguas de especialidad, y teniendo en cuenta la importancia del español como lengua en el contexto mundial, y por ende el español en su vertiente de especialidad, que son las características que también pueden ser extrapolables a otras lenguas de especialidad, como también decía la profesora Martínez Persico, como el español de los negocios, el español del turismo, el español médico, etc. A la hora de delimitar la especificidad del español jurídico, nos encontramos con la temática. Pese a que el derecho y los sistemas jurídicos están concebidos para abarcar la práctica totalidad de ámbitos de la vida de los seres humanos, a efectos prácticos se dice que el derecho se estructura a partir de ciertos órdenes o ramas, por ejemplo, el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral, el administrativo, el constitucional, el mercantil, el internacional público, el privado, el comunitario y así muchos otros.
En cuanto a ámbito de uso, pues se trata de los lugares donde se utiliza el español jurídico, además de la universidad, los juzgados, los tribunales, las instituciones públicas, las empresas, los despachos de abogados, notarías, etc. Y en cuanto a los usuarios, el derecho forma parte de nuestras vidas, como decía hace un ratito, y todos llevamos a cabo actos jurídicos de forma consciente, por ejemplo, firmar un contrato, la declaración de la renta, o de forma inconsciente, contratos verbales, no escritos, pues de compraventa, por ejemplo, cada vez que uno va a la farmacia a comprar una caja de aspirinas, está inconscientemente ejerciendo un acto de compraventa. No escrito, pero es un acto de compraventa. Yo compro algo y a cambio pago algo. Y por tanto consideramos usuario a cualquier particular en cuanto a sujeto de relaciones con trascendencia jurídica. También tengo que decir, y pese a ello, que los usuarios habituales de este lenguaje de especialidad jurídico, además del colectivo de estudiantes y profesorado universitario de las facultades de Derecho, son los jueces, los magistrados, los abogados, los fiscales, los procuradores, los secretarios judiciales, secretarios de ayuntamiento, interventores, tesoreros, notarios, registradores, etc. Todo lo que llamamos profesión jurídica. En cuanto a la especificidad lingüística del lenguaje español jurídico, viene determinada por el léxico. Hay palabras jurídicas de uso común y generalizado, como por ejemplo contrato, hipoteca, pero también existen palabras exclusivamente jurídicas: prevaricación, prejudicialidad, usucapión o expresiones como iuris tantum, ex nunc, etcétera, que son expresiones latinas que vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a las formas y construcciones gramaticales habituales, pues nos encontramos pues las construcciones pasivas, por ejemplo, el artículo 112 de la Constitución española, que dice: la justicia emana del pueblo y se administra, ahí vemos la construcción pasiva, en nombre del rey por jueces y magistrados. En cuanto a las cláusulas ablativas o el ablativo absoluto, por ejemplo, finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el tribunal ordenó X. Ahí vemos esta cláusula ablativa: finalizado el plazo de presentación de solicitudes. En cuanto al futuro imperfecto de subjuntivo, también de un uso, a mi juicio, excesivo del lenguaje de especialidad jurídico, por ejemplo, en la Constitución española de 1978, en su artículo 155, por decir uno, dice: si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, etc. Ahí vemos el caso de futuro imperfecto: si la comunidad autónoma no cumpliere o actuare. En cuanto a los sintagmas nominales largos, por ejemplo, en el Estatuto de los Trabajadores, en su disposición final segunda, que dice: se crea una comisión consultiva nacional que tendrá a ir por función el asesoramiento y consulta a las partes de las negociaciones colectivas de trabajo, bla, 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 bla. Vemos el uso también indiscriminado de sintagmas nominales largos. En cuanto a la adjetivación valorativa de lo expresado en estos sintagmas nominales, también nos lo encontramos con cierta asiduidad. Por ejemplo, en la Constitución española, en su artículo 2, que dice: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Vemos esta adjetivación valorativa de la indisoluble. En cuanto a la modalidad deóntica y modo autoritario, se utiliza mucho cumplirá, tendrá que, no podrá. Expresiones de obligación, condiciones necesarias, pena condicionada a, reglas de conducta impuestas,
etc. En cuanto a un abuso del gerundio, también lo encontramos muy a menudo, pero muy a menudo, en el artículo, por ejemplo, 451 del Código Penal, que dice: el que interviniere de alguno de los modos siguientes: 1, auxiliando a los autores o cómplices; 2, ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo; 3, ayudando a los presuntos responsables. Vemos un uso muy generalizado del gerundio a la hora de creación legislativa. En definitiva, todo lo que acabamos de afirmar lleva a la identificación de un estilo propio en lo que se refiere al lenguaje de especialidad jurídico en el español, y que además podemos definir y resumir en los siguientes puntos, y tal como afirman numerosos especialistas que también iremos viendo a lo largo de esta ponencia. Por decir algunos: Lázaro Carreter, Hernández Gil, el profesor Alcaraz de la Universidad de Alicante, Thomas Hughes, que es un lingüista inglés también de la Universidad de Alicante, la profesora de Miguel, en fin, muchísimos autores y profesores e investigadores que han trabajado sobre el lenguaje de especialidad jurídico. Como decía, de estas características de estilo propio, tiene un gusto por lo altisonante y anticuado. Por ejemplo, cuando dice: no existiendo costas en la apelación de la presente causa, resulta ocioso. Ahí vemos, digamos, el uso arcaico, anticuado de la expresión ociosa. Resulta ocioso pronunciarse sobre las mismas. El gusto por el uso de estereotipos y léxico relacional. Por ejemplo: líbrense certificaciones de la presente resolución para unir al rollo de su razón, y remisión al juzgado de procedencia junto con las actuaciones bla, 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 bla. La creación de nuevos términos. Acuñamos nuevos términos que al final, por el uso continuado, pues digamos que entran a formar parte de nuestro vocabulario del día a día. Por ejemplo, precisamente el recurrente sostiene que por hacer una cosa no pudo hacer la otra, lo que le supuso la inasistencia al acto del plenario. Es decir, utilizamos o acuñamos un nuevo término como es el de la inasistencia. Somos muy redundantes. Una de las características del lenguaje especial jurídico es la redundancia expresiva léxica. Por ejemplo, en una sentencia que dice: por presentada, turnada y repartida la anterior demanda, es este juzgado competente, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de sus características es la inclinación hacia una excesiva nominalización y relexicación del lenguaje. Carece, pues, de consistencia el argumento de que la no fijeza, por ejemplo, los traspasos a los que se refiere este Real Decreto tendrán efectividad a partir del día señalado, y muchísimos otros ejemplos que en cualquier tipo de literatura jurídica uno puede leer. Morales Pastor, otro de los investigadores y lingüistas, destaca 6 elementos caracterizadores del lenguaje de especialidad jurídico en España, con el español. Ahí los tenéis, que es la pretensión de objetividad y neutralidad que trae consigo la impersonalización y uso de construcciones retóricas y cultismos, la funcionalidad como búsqueda de la comunicación eficaz, la precisión y coherencia con la eliminación de significados connotativos que implican ambigüedad y que se centran en términos denotativos o indicativos, la claridad que implica la presencia de definiciones y excepciones o pormenorizaciones, la normatividad, el predominio de la función conectiva o de mandato,
usándose excesivamente el imperativo presente y el presente del subjuntivo con valor de mandato, la tendencia formalizadora a través del estilo formulario, las abreviaturas, fórmulas fraseológicas y léxicas. Está absolutamente en derecho, en el lenguaje diario nuestro, está todo, digamos, que estructurado. Tenemos muchísimas fórmulas que además tenemos que respetar a la hora de una redacción de demanda, por ejemplo. Una vez que hemos visto estas características, estas singularidades del lenguaje español, del lenguaje de especialidad jurídico español, hemos también, o he de señalar, lo que numerosos investigadores sobre la materia han definido como la opacidad, falta de naturalidad y el oscurantismo que a su juicio tiene o posee el lenguaje jurídico español. A este respecto, y si bien es cierto que jurídicamente hablando nos podemos encontrar una literatura llena de páginas que además reproducen un lenguaje realmente bonito del español, sobre todo cuando uno coge publicaciones antiguas. Lenguaje sensible, lenguaje nítido, lleno de precisiones conceptualmente hablando. Tiene una gran elaboración sintáctica y léxica. Muchísimas veces, y además lo podemos ver en cualquier sentencia a día de hoy, incluso muchas de ellas, autos quizá en menos ocasiones, pero en sentencias nos encontramos incluso con rasgos cuasi poéticos en muchísimas ocasiones. Pero también hemos de decir que en todo este lenguaje jurídico que nos encontramos con dos o con tres tipos de características. Uno, la opacidad. Dos, una falta de naturalidad que además se pone de manifiesto por su excesiva sobreactuación. Y tres, el oscurantismo que, digamos, esta opacidad provoca. Hay uno de los investigadores, desde un punto de vista lingüista, con respecto al lenguaje jurídico español, que es Rodríguez Aguilera, dice en una de sus frases, que además a mí estoy de acuerdo con ella al 100% y me parece muy interesante, dice que la seguridad jurídica y el firme reconocimiento de los derechos subjetivos ganarían contextos jurídicos basados en una frase pulida y la palabra tersa. Y además nos dice, con respecto a esta opacidad en los textos jurídicos, y además prestad bien atención porque estoy al 100% de acuerdo. El jurista ha de dar a la palabra contenido y palpitación humana y que el legislador, el abogado y el juez habrán de asumir la conciencia de la sociedad en que viven y para la que trabajan y han de hablarle en el lenguaje suyo, propio de cada momento, con los obligados e indispensables términos en que haya sintetizado conceptos e instituciones, pero también con los términos usuales del más amplio y adecuado entendimiento de manera buena, llana y paladina, como nuestro lenguaje clásico se nos ha venido diciendo. Pues esto, que puede sonar ciertamente rimbombante, pero que tiene más razón que un santo, nos encontramos que, muy al contrario, el español jurídico no es precisamente ni nítido ni claro para un lector no especializado. Es, sin duda alguna,
una literatura, un texto con un lenguaje muy oscuro y en gran medida misterioso, provocado por esta opacidad, este oscurantismo, y que paralelamente se encuentra en la misma medida de oscurantismo que el lenguaje jurídico inglés y quizá en menor medida que el lenguaje jurídico francés, pero que también si goza de algunas características, son precisamente también la opacidad y la falta de naturalidad. Vamos a poner un ejemplo práctico. El artículo 207.3 de la LEC, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dice: las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada y el tribunal del proceso en que haya recaído deberá estar en todo caso a lo dispuesto en ellas. Esto, que no hay por dónde cogerlo desde un punto de vista del lector no jurista, podríamos preguntarnos, bueno, ¿podríamos utilizar otra expresión que fuera más comprensible que la de pasan en autoridad de cosa juzgada? La expresión de pasan en autoridad de cosa juzgada es que tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir esta resolución firme. Con lo cual, si significa dar firmeza de cosa juzgada, ¿por qué los juristas tratamos de utilizar este tipo de expresiones en la búsqueda de reforzar, si cabe aún más, y desde un punto de vista léxico, un hecho jurídico? Algo que yo entiendo que es del todo innecesario, por lo que vamos a ver ahora. Lázaro Carreter, que estoy convencido que para el estudiante de español es ampliamente conocido, dice que la confusión es incluso aún más acentuada, por ejemplo, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el preámbulo, cuando dice: no se considera inconveniente, sino todo lo contrario. ¿Qué necesidad hay de este, digamos, lío desde un punto de vista léxico? No se considera inconveniente, sino todo lo contrario. ¿Es necesario? La pregunta que dejo ahí ¿es necesario? Por ejemplo, se siguen utilizando términos como juicio y proceso como sinónimos. Y, bien, los juristas, todos los juristas sabemos que hay una tutela de jurisdicción declarativa, es decir, hay dos tipos de juicio: el juicio oral y el juicio verbal. ¿Vale? Es necesario hablar y equivocar con estos dos términos, juicio y proceso. Esto lo único que provoca es una confusión en el lector no jurista. ¿Por qué? Porque se da la impresión de que el proceso es solamente el juicio oral y, por tanto, este uso indiscriminado de expresiones necesarias por complicadas generan una dificultad añadida al lector no jurista. En cuanto al oscurantismo del que venimos hablando y que ya se ha puesto de manifiesto y que lo ponen de manifiesto investigadores como Gil Fernández o Lázaro Carreter o incluso el profesor Alcaraz, hace que la función comunicativa que tiene el lenguaje pierda prácticamente su validez. ¿Por qué? Pues como decía hace unos minutos, por esta sobreactuada utilización del léxico de forma generalizada. Yo creo, y esto es digamos un pensamiento mío, que los juristas a veces olvidamos a quién nos dirigimos. Pero no solo los juristas, también médicos, arquitectos y todos aquellos colectivos que tenemos un lenguaje de especialidad. A veces creo que nos equivocamos a la hora de comunicar, utilizando expresiones, locuciones y frases nada entendibles para el público no lecto, no jurista.
Y por tanto, la literatura jurídica es de difícil acceso a personas no juristas. Y además, lo que es peor, que sea comprendida por todos los ciudadanos. Y debemos tener en cuenta una máxima que utilizamos todos los abogados y en general todos los juristas en ejercicio, que es que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Y digo yo, de difícil cumplimiento será una ley que desde su nacimiento, bien su escritura, por aquello de la seguridad jurídica, el ciudadano de a pie difícilmente entienda. La profesora de Miguel ya lo dice en un estudio sobre el lenguaje jurídico, creo que era el lenguaje jurídico administrativo, creo recordar, que dice que este oscurantismo del lenguaje jurídico tiene un porqué, y cuando digo esto me refiero a lo de la inteligibilidad del español jurídico. Y dice la profesora de Miguel que es porque no interesa que se sepa cómo impugnar el resultado de un concurso de oposición, no interesa entender qué se debe hacer en la declaración del impuesto sobre la renta, no interesa que se comprenda qué dice el texto de una separación matrimonial de común acuerdo, no interesa que se entienda el convenio regulador, no interesa qué dice una sentencia de divorcio de mutuo acuerdo, ni el de solicitud de pago de una pensión alimenticia. No interesa tampoco, y lo hemos vivido y lo estamos viviendo, qué dicen las cláusulas de un contrato de alquiler o de la hipoteca de una vivienda o del local de negocios. Que además, recuerdo uno de los procedimientos que yo he llevado contra una entidad financiera por cláusulas abusivas, que cuando le enseño, estábamos interrogando al director de la entidad financiera y le pregunté, una de las preguntas que le hice en el interrogatorio es ¿qué formación académica tiene usted? Y él me dijo y me contestó economista. Y le dije, ¿puede coger usted, se le puede enseñar de los autos el contrato de compraventa, por favor? Se le enseña el contrato de compraventa, que era un poquito más fino que el Quijote, y digo, abra la página, la que usted desee, la que usted quiera. ¿Nos puede explicar en Román Paladín qué significa todo eso? Bueno, yo es que esto ya me lo vienen dado. O sea, usted es economista y no entiende lo que dice. Imagínese una persona que pueda ser, no sé, desde panadera hasta mecánico o dentista. Da igual. ¿Cómo va a entender ese lenguaje? Ese es el problema que nos encontramos día tras día. Por ejemplo, con las ejecuciones de la sentencia por malas interpretaciones. Y todo eso, la culpa la tiene el propio lenguaje de especialidad jurídico. También hemos hablado de la falta de naturalidad que tiene este lenguaje de especialidad en el español. Bueno, pues es otra característica principal de la que adolece el lenguaje de especialidad español, la naturalidad. Ya lo decía Azorín en su artículo Naturalidad, allá por el 1948, cuando decía ¿cuál habrá de ser la primera condición del escritor? Naturalidad. Y la segunda, naturalidad. Y la tercera, naturalidad. En el lenguaje jurídico español, la falta de naturalidad es una característica, como venimos viendo a lo largo de esta ponencia. Y no solo en la expresión hablada, sino también en su expresión escrita, que además hemos visto cómo se caracteriza de un léxico recargado, a mi juicio, de una síntesis liosa y con el ánimo muchísimas veces de recalcar de forma léxica lo que sin duda no hace falta recalcar, puesto que la ejecutividad de una norma no procede de su lenguaje.
más o menos recargado, sino de quién emana esa norma. Y por ello, cuanto más claro esté redactada, menos peligro de ser malentendida y no cumplida por el administrado, por el ciudadano. En cuanto al excesivo uso de adverbios, de repetición de verbos, de oraciones subordinadas, el uso excesivo del gerundio, si bien ha sido parte de este ratito que estamos pasando juntos, no me gustaría extenderme porque entiendo que sería fruto de alguien muchísimo más especialista que yo en la materia y interesante sin duda alguna, pero que sería fruto, entiendo, de una ponencia ad hoc. En cuanto a las fuentes del derecho, en cuanto al lenguaje, nos encontramos en las fuentes clásicas, porque veremos que hay unas fuentes modernas también del español jurídico. Como hemos dicho, el civil law de uso en España tiene su procedencia en el derecho romano. Por cierto, es una asignatura que en la carrera se convierte en una espada de Damocles para la gran mayoría de los estudiantes de derecho. Por su dureza, el derecho romano es una asignatura muy dura dentro de la carrera. Pues los latinismos son sin duda alguna una fuente clásica del español jurídico, si bien, como vemos allí, nos encontramos también con anglicismos, con helenismos y con arabismos. En cuanto a los latinismos, desde luego está claro que para todo jurista español, en nuestra lengua de especialidad está plagada de latinismos, y no solo me refiero a palabras, sino también a expresiones que proceden del latín. Y es que el español, como lengua romance que es, y todos vosotros así lo habéis visto durante vuestros estudios de español, procede del latín, y nuestro derecho está basado, como decíamos, en el derecho romano. Podemos hablar, cuando nos referimos a los latinismos, y ahí lo tenéis, a dos grandes grupos. Un primer grupo, lo que conocemos como latinismos crudos, y un segundo grupo, aquellas palabras jurídicas que derivan del latín. En cuanto al primer grupo, los latinismos crudos, en el español, en el lenguaje de uso diario, ya no jurista, en el lenguaje de uso diario nos encontramos muchísimos latinismos crudos, por ejemplo, a priori, a posteriori, mutatis mutandis, sui generis, in situ, el memorándum, referéndum y muchísimos otros. Desde un punto de vista ya jurídico y de la especialidad de la lengua, nos encontramos numerosísimos latinismos crudos, de los cuales, bueno, os he puesto un ejemplo por no aburriros, por ejemplo, acuo o ad quem, que se emplean en las expresiones tribunal acuo, que es el tribunal cuyo fallo se recurre, o el tribunal ad quem, que es el tribunal ante el que se acude contra el fallo de otro inferior. Ab initio, que es desde el principio, ab intestato, sin testamento, ad referendum, a condición de ser aprobado por el superior o el mandante, por ejemplo, en convenios diplomáticos o votaciones populares sobre proyectos de ley, alibi, coartada, o también lo utilizamos como argumento de inculpabilidad de un reo por hallarse en el momento del crimen en otro lugar. Alterum non ladeare, que es la obligación de no lesionar a los demás. Ex aequo, que es en buena ley. Et bono, injusticia de buena fe. El exequatur, que lo utilizamos muchísimo también desde un punto de vista jurídico diario, que es la ejecución de una sentencia extranjera en España, el exequatur, que significa, derivado del latín, ejecútese. Es la autorización que otorga el jefe del Estado
en este caso español, a los agentes extranjeros para que en su territorio puedan ejercer las funciones propias de su cargo. Por ejemplo, el sequatur a un embajador, las famosas cartas, o la ejecutividad de una sentencia emanada de un órgano jurisdiccional de otro país en España. Ex novo, que es desde el principio. Ex turpi causa non oritur actio, que también lo utilizamos a menudo, que es una causa inmoral o una conducta antijurídica. El petitum, que si tuviera que decir una de las que más utilizamos de todos los latinismos, es esta, el petitum, que es lo que pedimos en las querellas criminales, en las demandas. El petitum es lo que solicita la parte, es lo que pide el demandante. Su pretensión es el derecho o compensación que, según su criterio, le corresponde según la ley. En cuanto al grupo segundo, bueno, pues en cuanto al grupo segundo son palabras cuya primera acepción o incluso su uso exclusivo es estrictamente jurídico. Por ejemplo, la palabra abogado, que procede del latín advocatus, abortar, que procede de abortare, abolir, que significa derogar, revocar, y que procede del latín abrogare. El comodato, figura que utilizamos muchísimo los abogados, que es un contrato por el que una de las partes entrega a otra una cosa no fungible para que se use por cierto tiempo. Por ejemplo, tenéis una vivienda y se la dejáis a una persona para su uso durante un tiempo determinado. Es decir, durante un año te dejo que vivas gratis. Eso es un contrato de comodato. Pues bien, ese contrato de comodato viene del latín comodatum. Cuerpo del delito. El cuerpo del delito es la cosa a partir de la cual se infiere la comisión de un delito. Viene del latín corpus delicti. La propia expresión delito, por ejemplo, delicturn, que procede de la palabra latina delictur. Pero hay muchísimas, por ejemplo, heredar, que todos sabemos lo que es, que procede del latín hereditare. En cuanto a anglicismos, bueno, pues por nombrar dos, en cuanto a fuentes clásicas, no fuentes modernas, en cuanto a fuentes clásicas, por ejemplo, absentismo, que es bueno, la abstención deliberada, por ejemplo, de acudir al trabajo, y procede de absens absentis, aunque en realidad, si bien es un latinismo, al español jurídico se ha incorporado a través del inglés absentism, no a través del latinismo en sí. Por ejemplo, la palabra abducción, que es un rapto, un secuestro, que procede del abductio onis, es decir, de una separación, pero también se ha incorporado al lenguaje de especialidad español a través del inglés abduction, no a través de su correspondiente latinismo, como hemos dicho antes. En cuanto a los helenismos, pues las palabras que proceden del griego antiguo en español son inmensas, no sabría ni decir, son multitud de palabras las que hemos heredado de la Grecia antigua. Nos la encontramos a diario en el arte, en la ciencia, en la filosofía, en la medicina, en fin, y por supuesto en la parte del español jurídico. Palabras como ábaco, catálisis, catarsis, enzima, endogamia, epilepsia, teléfono, en fin, palabras de uso diario, muchas de ellas. Y, como decía, también, por supuesto, el español jurídico goza también del uso de estas
palabras provenientes de la Grecia clásica. Por ejemplo, ácrata, que es el partidario de la supresión de toda autoridad, la amnistía, que es el perdón de algunos delitos, sobre todo de naturaleza política, el anatocismo, que es la capitalización de los intereses vencidos de una deuda, que también lo utilizamos muchísimo, la anticresis, que también lo utilizamos muchísimo, que es el contrato en el que el deudor consiente en que su acreedor goce de los frutos de la finca que le entrega en garantía hasta que sea cancelada la deuda. Es una anticresis. Por ejemplo, democracia, que es el gobierno en que los gobernantes son elegidos por los ciudadanos mediante una votación. O la palabra hipoteca, que todos conocemos desgraciadamente qué significa. Gravamen que afecta a una finca o a otra propiedad real, sujetándola a responder por el pago de un crédito o una deuda. Otra de las fuentes clásicas del español jurídico es el arabismo. Desde luego, en el español, y eso vosotros como lingüistas conocéis infinitamente más que yo, el peso del árabe es muy importante. En el vocabulario español nos encontramos con palabras como aceite, berenjena, carcajada, espinaca, joroba, rambla, sorbete, tabique y numerosísimas palabras que empiezan por al, como por ejemplo albañil, alfombra, álgebra, algodón, etc. En realidad, desde un punto de vista jurídico, no son muchos las expresiones o palabras que han pasado a nuestra lengua. He puesto algunas de ellas, por ejemplo, albacea, que es la persona encargada por el testador o por el juez de cumplir la última voluntad y custodiar los bienes del fallecido. Un albarán, que es una nota de entrega que firma la persona que recibe una mercancía. El alcaide, que si bien es una palabra de uso jurídico, en España y desde un punto de vista jurídico no utilizamos. Procede más de las películas, ¿no? De las traducciones de las películas. El alcaide de una prisión, que es el director de una prisión. Aquí a un director de prisión no se le dice alcaide, se le dice director de prisión. La alevosía, por ejemplo, que es una circunstancia agravante de algunos de los delitos contra las personas y que consiste en el empleo de medios o formas a la hora de ejecutar ese delito. Alguacil, pues tampoco se utiliza a día de hoy jurídicamente y también procede de, bueno, digamos, del uso antiguo de esa profesión y también en las traducciones de las películas americanas, los alguaciles, ¿no? Que es el funcionario o el oficial de justicia que ejecuta las órdenes del tribunal. Aquí no, aquí es un funcionario de justicia, ¿no? Y, por ejemplo, la palabra alquiler, que es la acción y el efecto de alquilar, ¿no? En cuanto a las fuentes modernas del lenguaje jurídico, y ya voy terminando, nos encontramos con dos, básicamente, los anglicismos y los galicismos. Los llamados barbarismos o modernismos también son palabras que proceden de la lengua extranjera. Nosotros, en el español actual, los barbarismos más comunes o más importantes son estos dos, los anglicismos y los galicismos. Y como decía la profesora Martínez Persico al principio, pues se incorporan al uso diario a través de los préstamos o de los calcos. Como bien sabéis, el préstamo
Es un procedimiento mediante el que pues, determinado extranjerismo o barbarismo se adapta a las formas, perdón, a las normas morfofonológicas de la lengua que la toma como prestada y entran a formar parte del léxico nuestro, del español en este caso. Por ejemplo, de todos conocido, estoy seguro, la palabra fútbol, que es un préstamo del inglés. Sin embargo, balompié, que sería la traducción, es el calco, ¿eh? Pero nosotros utilizamos la palabra fútbol. En cuanto a los préstamos léxicos, bueno, pues por nombrar los dos existentes, ¿no? Los de necesidad y los de lujo. Mientras que los de necesidad llenan un vacío y a su vez enriquecen, digamos, el léxico español, en este caso, pues nos encontramos también con innumerables ejemplos que ahora veremos. En el calco, la lengua extranjera pues, se incorpora a través de la estructura sintáctica. Por ejemplo, palabras españolas como baloncesto, fin de semana, sala de estar, contenedor, ciencia ficción, son calcos de las palabras inglesas béisbol, weekend, living room, container, etc. En cuanto al anglicismo como tal, como incorporación como fuente moderna, digamos, del lenguaje de especialidad jurídico español, se puede afirmar que es una de las fuentes más importantes de la lengua española en el XIX y en el siglo XX y en el siglo XXI. Es amplísimo, realmente es amplísimo. Por ejemplo, firma, firm, en vez de ¿qué empresa trabajas o para qué empresa trabajas? ¿Qué firma? ¿Para qué firma trabajas? Planta, por fábrica, plant. Por ejemplo, detectar, por detect, que se utiliza por descubrir, por apreciar, etc. La mayoría de todos estos anglicismos son de origen moderno y proceden del derecho mercantil inglés. Por ejemplo, marketing, cash flow, boicoteo, etc. Ahora veremos sobre estas palabras, estos, digamos, anglicismos incorporados como fuente moderna, su significación. Emilio Lorenzo, otro de los investigadores sobre el lenguaje jurídico español, afirma que si bien es cierto que algunos son necesarios porque, como decíamos previamente, llenan un vacío del que no existe como tal, como concepto, con palabra alguna en el español, otros son de uso excesivamente, diríamos, de lujo. Digamos que la no incorporación no crearía ningún tipo de problema. Palabras como arresto, por ejemplo, detención, en el Código Penal aparece, que vienen del anglicismo arrest. Por ejemplo, boicoteo, que todos conocemos su significado, que es la acción de hacerle el vacío a alguna persona, o en la esfera comercial se refieren a las represalias tomadas concertadamente por entidades o empresas de un sector contra un competidor por medios no lícitos en la mayor parte de las ocasiones, y que además, curiosamente, esta palabra de boicoteo procede de boicot,
que es el primer administrador irlandés a quien se aplicó este trato discriminatorio en 1880, boicot. Y de ahí procede la palabra boicotear. Por ejemplo, caso, que es un proceso, es un pleito. Y este es muy singular porque es uno de los anglicismos jurídicos recientes que se utilizan con más fuerza en el español jurídico. Y porque además es curioso, y yo no lo sabía, la acepción de pleito proceso no aparece en el DRAE, que es curioso. Pero sí sí caso. Cash flow, que es flujo de caja y que nosotros utilizamos muchísimo el cash flow, o sea, el término cash flow en inglés, que es el movimiento de tesorería, ¿no? de una empresa, pero implica más allá. El término cash flow implica más allá que su mera traducción al español, movimiento de flujo de tesorería. El corredor de la muerte, por ejemplo, de todos conocido también por las películas americanas, The Death Row, que es, digamos, toda la zona donde están los condenados a muerte en las prisiones americanas, en cuyos estados está aceptada la pena de muerte como pena capital, y que esperan el día de la ejecución en ese corredor de la muerte, en ese death row. O la expresión manos limpias, por ejemplo, como aportación de anglicismo moderno, que es clean hands, que es una conducta intachable. De acuerdo con esta doctrina, no se dará curso en el derecho internacional a una acción o demanda si el que la realiza actúa de mala fe o violación de los principios de equidad. Es decir, esta doctrina de clean hands que se ha transpolado a nuestro español como manos limpias. En cuanto a los galicismos, y ya voy terminando la ponencia, el derecho español, como bien sabéis, es napoleónico. Y por lo tanto, la lista de galicismos jurídicos es también amplia, es muy rica. Los galicismos, al igual que los anglicismos modernos, se cogen desde el punto de vista del préstamo, por ejemplo, aval, por ejemplo, cupón, o muchas palabras del español que acaban en age, por ejemplo, chantaje, sabotaje, peaje, y muchas palabras que acaban en ción, por ejemplo, promoción, automoción, etc. O, por ejemplo, también los calcos, bolsa, mano armada, hecho consumado, etc. Todos ellos galicismos. Son también muy frecuentes en el español jurídico los galicismos léxicos en los que interviene la preposición a, por ejemplo, efectos a cobrar, a fondo perdido, vehículos a motor. A fondo perdido, por ejemplo, se dice de un préstamo o de un crédito que se ha concedido sin la intención de recuperarlo. Es un crédito a fondo perdido. A mano armada, es decir, la realización de un acto ilícito con armas, a mano armada. A título oneroso, es decir, con cargo a la cuenta de uno. Un contrato a título oneroso es aquel que implica alguna contraprestación, sea económica, etc. Aunque la mayoría de los galicismos, tanto jurídicos como administrativos, son de origen moderno, es decir, posteriores a la introducción del Código Napoleónico, también hay algunos que proceden del francés antiguo o del medievo. Por ejemplo, ancestro, que deriva del francés ancest, extranjero, la palabra extranjero, que deriva del francés antiguo étranger,
Por ejemplo, la palabra gabinete, jefe de gabinete, de un consejo de ministros, que deriva del francés gabinet, del francés del medievo, no del francés moderno. Ultraje, la palabra ultraje, que es una injuria o un desprecio, que viene del francés outrage. Y otros galicismos proceden de otras lenguas europeas, si bien es cierto que son muy, muy poquitos. Por ejemplo, el término abandonar, que es dejar o desamparar, que procede de la palabra alemana Wann. Pero también hay que decir que ha entrado a través del francés, no del propio alemán. O la palabra acción, acción como parte alícuota de una sociedad. Por ejemplo, he comprado 30 acciones del Banco de Santander. Bueno, pues esta palabra acción procede del neerlandés, del holandés actio, actie, aunque también ha entrado a través del francés. Y en fin, como hemos visto, el lenguaje jurídico es un lenguaje necesario porque tenemos muchísimos conceptos que sin ellos, sin la presencia de estos conceptos, sería muy difícil la definición de cualquier actuación jurídica per se, pero también es cierto que la incorporación de este lenguaje y su literatura es de difícil conocimiento, de difícil entendimiento para la persona no jurista por su excesiva especialización en este tipo de literatura. En fin, espero no haberos aburrido mucho, espero haber aportado un poquito, como decía al principio en mi introducción, de el granito de arena visto no desde el lingüista, sino desde el jurista en ejercicio, que utiliza este lenguaje diariamente, y quedo a vuestra disposición por si tuvierais algún tipo de duda o comentario. Muchísimas gracias. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por esta estupenda presentación. Yo he aprendido mucho y por otra parte has tocado tantos temas, digamos, no solamente que las distintas profesoras aquí presentes trabajamos en nuestros cursos, en lo que sería la laurea triennale, sino también en la magistrale. O sea que yo creo que es una clase que va a ser muy útil a los alumnos que también estudian la diacronía del español, es decir, la historia del español, porque esta es una ponencia en la que te has concentrado tanto en las fuentes clásicas como en las fuentes modernas, ¿no? Que al principio yo decía que cuando enseño los lenguajes especiales me concentro mucho más quizás en los extranjerismos, préstamos y calcos de las lenguas vivas, ¿no? Y bueno, tú te has concentrado, digamos, has dedicado una parte de tu presentación también a hablar de la historia, ¿no? De la evolución de este, digamos, en el español actual jurídico, digamos, todas las herencias de otras lenguas más antiguas. Por ejemplo, imagino que con la profesora Bayopoulos aquí hay alumnos que he visto que son de la magistrale, que, no sé, cuando estudiaron a Rafael Lapesa, por ejemplo, la historia de la lengua, o, bueno, estudios más actuales, que hablan de los arabismos, ¿no? De la cantidad de palabras árabes, 3.000, 4.000 palabras árabes que tenemos, y aquí hemos visto palabras árabes, pero, digamos, orientadas a esta lengua de especialidad, ¿no? Bueno, además de agradecerte esta presentación, quiero agradecer también a nuestra colaboradora lingüística, Esther Oribe, que estaba al principio, no sé si sigue estando por aquí, porque la verdad es que es ella quien nos ha puesto en contacto y ha sido riquísimo poder contar con tu presencia aquí. Y aprovecho también para saludar a mis otras dos colegas que veo conectadas, a Sagrario del Río, investigadora de lengua española, y veo que también está Natalie, que es profesora también en la licenciatura, digamos, de mediación, ¿no? Donde trabajamos con lenguajes especiales.
Antes, a ver si por ahí están mis compañeras, bueno, las saludo ahora. Sí, antes aquí estamos. Bien, bueno. Muchas gracias, Pedro, ¿eh? Aquí estamos. Estupendo, Me verdaderamente. ha gustado mucho tu ponencia, muy bien, muy bien, muy bien. Pero ahora te voy a hacer yo una preguntita. Sí. De jurista a jurista. ¿Puedo, Marisa, o no? Por supuesto, por supuesto. Vale, yo te quiero hacer una pregunta que tú y yo hemos hablado de esto ya muchas veces, pero yo no llego a entender el por qué. Tú has dicho que el lenguaje jurídico es un lenguaje obviamente de especialidad y complicado, pero yo creo que se complica también a propósito. Cuando hablabas de la opacidad, de la falta de naturalidad, pero si muchas veces hasta entre nosotros mismos, cuando leemos una sentencia, no entendemos. Pero, ¿qué quiere decir aquí? ¿Qué significa esto? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el fin de este oscurantismo? ¿Por qué crees que se produce esto? ¿Cuál es el propósito final? Vamos a ver, yo, y esta es una opinión muy personal, yo creo que la justicia es, ¿cómo te diría yo? La justicia es una puesta en escena, es una puesta en escena. Desde el primer momento que si habéis estado y si no os invito a que lo hagáis, desde el momento que uno pone un pie en una sala, en un tribunal, es una puesta en escena. Los abogados llevamos togas. ¿Es necesario llevar una toga? No, pero la toga es digamos, un ropaje que procede ya de la época griega, de la época romana, y ha ido, digamos, traspasando ciclos históricos y hasta nuestros días, en la que seguimos usando toga. Siempre. Nos sentamos de una determinada forma. En el caso de España estamos al mismo nivel que el juez, que es el que imparte justicia, porque se supone que las partes estamos al mismo nivel. Quiero decir que esta puesta en escena no es solamente, digamos, desde un punto de vista del vestuario, digamos, del decorado, sino también en la forma de expresarse, en los términos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es necesario siempre, y tú lo sabes, Esther, que solamente en determinados casos una persona se puede defender a sí misma. En el caso, por ejemplo, de demandas por valor de menos de 2.000 euros, no hace falta la asistencia al pleito con abogado y procurador. Pero por encima de esas cantidades y el resto de comunicaciones con los tribunales, hace falta abogado y procurador precisamente porque es necesario, no solo desde el punto de vista de la estrategia procesal, sino también por ese uso del lenguaje que una persona no jurista no entiende. Como tú bien dices, a nosotros muchísimas veces nos cuesta entender cuál es el sentido de una frase que se dicta por parte de un tribunal o por parte de un solo juez. Muchas veces, porque hay un uso del lenguaje excesivamente cervantino. Es muy recargado, muy rococó. Ya hemos visto algunos ejemplos a lo largo de la ponencia. No es inconveniente, sino todo lo contrario, como decía Lázaro Carreter. Es necesario en el preámbulo de la Ley de Enjuiciamiento Civil hablar de que es algo que no es inconveniente, quiero recordar que decía, sino todo lo contrario. No es necesario. Yo
creo en que muchas veces los conceptos sí que tienen que ser conceptos muy de especialidad, pero no es necesario revestir una frase para que esa frase tenga más ejecutividad. Ya he dicho en la presentación que la ejecutividad de una norma no proviene de lo más o menos rimbombante que suene o de lo más o menos recargada que esté, sino de quién emana esa norma. Es decir, no hace falta un juez que le ponga demasiadas pegatinas, purpurina y para que lo que él dice se cumpla. No, no. Si es Mira, que lo Pedro, está... mira lo que te dice Antonella Burchi. A propósito de la pregunta de la profesora Uribe, ¿podría ser también para dejar una ventana abierta a varias interpretaciones del derecho en una perspectiva también de innovación y evolución? Y añado yo, y además es una doble también tarea para el abogado, porque tiene que hacer prácticamente de intérprete traductor del juez hacia el cliente. Sí. Pues, bueno, con respecto a lo que dice María Antonella, podría ser. Desde el punto de vista que hay pleito, hay litis, quiere decir que hay dos interpretaciones diferentes, o incluso más. Por eso hay una litis. Porque por eso los juristas tenemos un dicho, ¿no? Que siempre escribimos, salvo mejor interpretación en derecho. Siempre decimos lo siguiente. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de la base que no estamos en poder de la verdad. La litis es la lucha entre dos partes que no se ponen de acuerdo con un árbitro que desconoce cuál es el problema y que además su postura debe ser completamente imparcial. Y que con la utilización de la ley finalmente se llega a una decisión y es una decisión que además es de obligado cumplimiento. Eso es un pleito, eso es una litis. Con lo cual, cuando el juez interpreta la ley en base a todo un despliegue probatorio que ha habido, finalmente se llega a una conclusión y es redactada en forma de auto, en forma de sentencia o en forma de providencia, da igual. El juez, con ese escrito jurídico, está exponiendo con mayor o menor acierto, pero según su concepción de ese procedimiento, qué es lo que se tiene que hacer. Y evidentemente las interpretaciones nosotros seguiremos, porque además tenemos derecho a una instancia superior. Son los famosos recursos, cuando no estamos de acuerdo con la interpretación que el juez ha dicho. También es cierto que las sentencias y los autos son inamovibles solamente a través del recurso, pero se pueden aclarar. Es decir, la ley nos permite solicitar al juez que aclare un determinado aspecto de la sentencia o del auto que no ha quedado bien claro. Allí, en esa interpretación y para evitar interpretaciones, porque la sentencia y el auto tienen que quedar transparentemente claro en cuanto a su ejecutividad o a la hora de la ejecutividad. No caben interpretaciones en el auto y no caben interpretaciones en la sentencia. No. Lo que sí podemos seguir manteniendo las partes son nuestra concepción diferente del juzgador acuo. Es decir, el juez considera que después del despliegue probatorio y bajo las tres premisas, que es oralidad y mediación y contradicción, las tres premisas que hay en todo proceso judicial, el juez finalmente llega a una conclusión y la escribe en forma de auto o sentencia. Pero, María Antonella, no cabe dejar la puerta abierta
desde un punto de vista interpretativo a lo que dice un juez en una sentencia o lo que dice un juez en un auto. No caben las interpretaciones. Tiene que estar meridianamente claro. Ahora bien, como parte, yo no soy objetivo. El juez debe ser objetivo. Yo como parte no soy objetivo, soy subjetivo. Y por lo tanto puedo seguir defendiendo en un tribunal superior mediante una herramienta procesal que es la del recurso, y puedo seguir manteniendo mi versión de los hechos. Pero la interpretación del juez acuo debe ser meridiana. No caben interpretaciones. Y por eso está la figura de la aclaración. ¿Vale? Pedro, quería hacer 2 comentarios también pensando en los alumnos que están presentes. En primer lugar, has tocado un tema fundamental que tiene que ver con el futuro del subjuntivo, porque quienes hemos sido profesores no solamente de español como lengua extranjera, sino como lengua nativa, nos encontramos ante la obligación de los planes de estudios de enseñar el futuro del subjuntivo, ¿no? Sí. Entonces, claro, los alumnos dicen, pero alumnos nativos, ¿no? Pero este futuro, ¿dónde se usa? Porque claro, no lo han escuchado, por inmersión no lo han escuchado, entonces siempre los maestros y los profesores tenemos que dar ejemplos del lenguaje jurídico. No, se sigue utilizando en el lenguaje jurídico, entonces ahí vamos a las leyes y vamos a textos donde aparecen fueres y viviere, ¿no? Así que, bueno, existe, para que los alumnos que quizás no se han hasta este momento encontrado con el futuro del subjuntivo, que sepan que existe en el lenguaje jurídico. Y luego también quiero decir otra cosa, que nosotros tenemos aquí en Italia este diccionario jurídico de Giuffre Editore, que fue publicado en el 2012, es bilingüe, español-italiano, fue realizado junto con la Universidad de Entre Ríos de Paraná, Argentina, y que, aunque es un diccionario del 2012, siendo el lenguaje jurídico un lenguaje que va cambiando, ¿no? En función también de las necesidades de la sociedad, de los cambios sociales, de las nuevas leyes, siempre nos encontramos con que hay algo que falta en los diccionarios. Y nosotros, como hispanistas, tenemos una fuente fundamental, que es el Corpus Crea, el corpus de referencia del español actual, que es un corpus que se puede consultar gratuitamente en la página de la Real Academia Española, donde hay palabras que todavía no han ingresado el diccionario, al DRAE, pero podemos ver el uso en el Corpus Crea, con lo cual es muy probable, no he hecho la prueba, por supuesto, pero a partir de los términos, Pedro, que decías, me ha llamado la atención que esta palabra no estuviera en el diccionario, es muy posible que haya palabras que no estén todavía en el diccionario, o sea, normativizadas, pero que uno cuando va a este corpus encuentra que hay documentos, hay fuentes donde hay apariciones de estas palabras, o de estas construcciones, o de estas frases, ¿no? Así que, bueno, un poco en diálogo con todo lo que fuiste comentando, quería... Marisa, es interesante lo que ha dicho con respecto al futuro del subjuntivo. Mira que no soy lingüista, pero evidentemente el español es mi lengua madre y el lenguaje jurídico es el lenguaje en el que yo me muevo día a día. El lenguaje, el futuro del subjuntivo es un tiempo verbal ya en desuso. Y es en desuso porque la lengua española es una lengua muy viva, muy viva. Desde el siglo XVIII no se usa más, es exactamente lo que está diciendo. Pero desde el punto de vista legal sí que es necesario, porque el futuro del subjuntivo expresa mucha incertidumbre en algo. Por ejemplo, si tú te vas ¿qué te diría yo? Por ejemplo, a una norma del Código Penal y dice, el que matare al rey será condenado. ¿Qué significa el que matare al rey? El que matare al rey lo que quiere decir es que existe la posibilidad, que no es forzosa, que no es obligatoria que vaya a pasar, que el que matare al rey será castigado con la pena de X. Bien, pero si no utilizamos el perfecto del subjuntivo y utilizamos otro tiempo verbal, por ejemplo, el que mate al rey será penado. Claro, ¿qué quiere decir el que mate al rey? El que mate al rey es que el rey va a ser asesinado.
tarde o temprano. Por eso la utilización en el ámbito legal del futuro imperfecto es precisamente por esa, digamos, áurea de incertidumbre que deja y que no es una situación que va a existir, que pudiera existir. No, y esa es precisamente la utilización de este tiempo verbal que en el español del día a día no se usa, ¿vale? Precisamente por la incertidumbre. Creo que mi compañera Sagrario quería preguntar algo, quería comentar algo. Sí, Sagrario. Sí, no, es que como yo me dedico precisamente a la traducción jurídica con los alumnos de quinto y sudamos 7 camisas cada vez que nos ponemos, porque entre otras cosas yo no soy jurista. Entonces, pues me encuentro con muchas dificultades. Pero, por ejemplo, el imperfecto de subjuntivo, al igual que el subjuntivo, está desapareciendo en español a marchas forzadas. Pero también es cierto que en el lenguaje deportivo sí que aparece en ocasiones, no solo en el lenguaje jurídico. Luego, por otro lado, lo que tú has dicho de las sentencias, que es verdad lo que has dicho de que el juez, o sea, que tiene que estar meridianamente claro, etcétera, etcétera, sí, eso es verdad, pero lo que no está meridianamente claro es la redacción de muchas sentencias, porque, por ejemplo, este año nosotros hemos analizado algunas sentencias, tanto italianas como españolas, y había muchos errores, no solamente ortográficos, de puntuación y tal, sino también faltas de ortografía graves. O sea, por menos suspendemos nosotros a nuestros sufridos alumnos. Entonces, es lo que, bueno, luego ya se sabe que Gutiérrez Ordóñez se crearon varias comisiones para mejorar, ¿no?, y hacer más asequible el lenguaje jurídico a la ciudadanía. Y por otro lado, Marisa ha hablado del CREA, pero también en la red es muy útil el diccionario panhispánico jurídico y el diccionario jurídico, que están los dos junto con el de americanismos, etcétera, etcétera, que yo a mis alumnos siempre les digo que recurran. Por otro lado, el diccionario de Giuffre no está mal, pero como tú has dicho, Marisa, es muy reductivo. Se nota que el tiempo ha pasado y hay muchísimos términos que no encontramos la traducción. Y entonces tenemos que hacer, pues, piruetas para encontrar el término justo. Y no es antiguo, no es un diccionario. No es antiguo ya, por eso. Es una evolución perenne, permanente. Exacto, exacto. Y, por ejemplo, a mí una palabra que me ha vuelto loca ha sido lo de ¿cuál era? Ponencia, me parece que era, que bueno, en la traducción de una, como digo, de una sentencia. Y bueno, y así muchos términos que parecen simples a simple vista, valga la redundancia, y no lo son. Y luego también el uso incorrecto de los latinismos. La gente dice de motu proprio, y no es de, sino motu propio, etcétera, etcétera. O sea que podríamos estar hablando una semana. Pedro, tú cuando estuviste haciendo lo de Panamá, del ordenamiento jurídico, ¿te encontraste con muchos términos muy diferentes a los nuestros? Muchísimos. También eso. No solo eso. Porque claro, él como español, imagínate, va a reorganizar un poco el ordenamiento jurídico de Panamá, y es lo que te estoy diciendo, que entre los mismos, ¿sabes? No, pero no solo eso, es que además el español latinoamericano, que sería entrar en otras batallas ya que no para la que, digamos, no estoy como vosotros, que sois un equipo de lingüistas preparado, pero sí me he dado cuenta que ellos utilizan lo que para nosotros sería una falta de ortografía, para ellos no lo es. Por ejemplo, yo me encuentro con verdaderas, cuando leo, o sea, me encuentro con verdaderas aberraciones escritas, que serían una aberración escrita para un español en España y más para un profesor universitario, pero sin embargo, pues allí no lo es tanto. Eso desde un punto de vista, digamos,
ortográfico. Ya desde un punto de vista conceptual también me he encontrado con muchísimas expresiones Bueno, pero eso también pasa aquí. Incluso hay jueces que claramente ves que son andaluces por su forma ¿sabes? De redactar una sentencia. O sea, eso se ve también, ¿eh? Yo lo he visto. Y luego, Sagrario, también me he encontrado con lo que decías tú, me he encontrado con hoy en día, que me parece grave, siempre lo digo a mis alumnos, digo, a mí me parece muy grave que a día de hoy, que todos utilizamos un ordenador que tiene además un corrector ortográfico, me presentéis trabajos con faltas de ortografía. O sea, es que eso denota una falta ¿sabes? De motivación, de ganas, yo creo en qué cabeza cabe que futuros abogados presenten informes o escritos llenos de faltas de ortografía. Había sin H, bueno, extendámoslos a universitarios en general. Sí. Sí, no, es falta de, o sea, es desidia, ¿no? Y también en la presentación, porque por ejemplo hoy hemos estado haciendo una prueba y el alumno me ha presentado un documento oficial como es el examen lleno de tachones y les digo siempre, tened en cuenta que los exámenes no se pueden presentar llenos de tachones porque es un documento oficial a todos los efectos. Si se pierde un examen, nosotros tenemos que declararlo ante los carabinieri, por lo tanto no es una broma. O sea, parece una cosa así banal, pero no lo es. Y yo lo que decía de la falta de ortografía, bueno, aparte de lo que tú has dicho que es verdad, ¿no? Luego cada jurisprudencia de cada estado, de los 19 estados hispanoamericanos, a mí no me gusta decir latinoamericano porque eso nos lo impusieron la leyenda negra de los ingleses y franceses. Y entonces, pues, igual, ¿no? O sea, ellos tienen su lenguaje y tal, pero yo hablo de sentencias españolas, o sea, llenas de faltas de ortografía las sentencias españolas. Y que te producen horror, ¿no? Como, pues eso, por ejemplo, he hecho sin H y cosas así que a uno le da una... ¿no? Y te deja un poco, porque dices, madre mía, lo que tú dices, no hay un corrector de estilo, o sea, es lo mínimo. Así que, bueno, nada. Creo que de todas formas, al final las sentencias tampoco las hace el juez, las transcribe la de turno. La secretaria de turno. Pero de todas maneras hay que revisarlo. Hombre, claro. Porque si no lo justifico para nada, ¿eh? No lo estoy justificando, pero digo que bueno. No, pero que es que muchas veces la pobre de turno, porque mi hermana que ha sido durante muchos años funcionaria, ¿no? Ella siempre corregía a sus jefes. O sea, sí, también. Sí, también hay de todo. Hay de todo en la viña del Señor. Sí, porque no porque tengan una jerarquía más elevada los exime de no tener faltas de ortografía. No, lleva razón. Bueno, yo creo que estamos ya superando el horario que habíamos establecido. Si hay una última pregunta más de algún estudiante o algún comentario breve más, si no, bueno, damos por concluido el encuentro de hoy, sumamente fructífero a todo nivel. No sé si alguien quiere preguntar algo más, comentar algo más. Silencio. Bueno, entonces vamos a dejar libre a Pedro, que ha sido tan generoso con su conocimiento, con su presencia y con su tiempo. Muchas gracias, Pedro, y hasta la próxima. Gracias a vosotras y a la Universidad de Udine por el cariño que me tenéis y por haberme invitado a las ponencias, que para mí también ha sido muy interesante porque así, digamos, que entro en la descalcificación un poco mental de exclusivamente la labor jurídica de esta profesión. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y buenas tardes a todos. Gracias a todos. Chao, gracias.